te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Conciencia Económica, un espacio donde queremos tratar de poder explicar de una forma muy sencilla todos aquellos factores de la economía que a veces los sentimos confusos y, más importante aún, ver cómo cada uno de esos conceptos realmente tienen una aplicación en nuestra vida y cómo podemos aprovecharlos en nuestro beneficio. Pero para eso estoy acompañado de mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero, a quien le doy la cordial bienvenida y dejo que lo salude a usted, amigo y amiga que nos ven. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en el nuevo programa de Conciencia Económica y hoy vamos a tocar un tema que es sumamente interesante. Muchos podrían decir que es la base de la economía guatemalteca, que es la economía informal. Vamos a platicar qué es, por qué es que está siendo una de las bases de la economía de Guatemala y, más importante, por qué una persona que está en la economía informal debería evaluar formalizarse. De hecho, nos gustaría arrancar con una historia que fácilmente usted podría verla replicada muy cerca de usted. Y vamos a poner un nombre ficticio de Luisa. Luisa se dedica a hacer cerámica, en la cual es una cerámica muy bonita y ha logrado poco a poco hacerse de algunos clientes vendiéndoles su obra de arte a través de cerámica. Sin embargo, se pregunta por qué no le ofrezco a una tienda de turismo la cual me compraría muchos artículos de una sola vez. Y se dirige hacia el lugar, le expone su producto, le expone el precio y ellos están encantados con eso que le está presentando Luisa. Y le dice: con mucho gusto te podemos hacer un muy buen pedido, para lo cual te vamos a pedir que me factures a este nombre con este número de NIT. Y entonces Luisa se queda: yo no tengo esos documentos, yo simplemente hago la cerámica y la vendo. ¿Qué puedo hacer? ¿O por qué ahora no me he cerrado una oportunidad de vender mucho más producto? Porque no tengo la facilidad de poder facturar. Y esa es la realidad de muchas personas que están hoy en la economía informal. La economía informal usualmente la consideran la economía invisible. ¿Qué quiere decir invisible? Es aquellas instituciones o personas individuales que no tributan, que si tienen personas que colaboran con ellos no tienen contratos de trabajo o que están aportando al seguro social, o que simplemente son empresas que no están registradas. Hay ciertos riesgos sobre eso y voy a empezar un preámbulo. ¿Sí? De que en la informalidad, si ustedes se esmeran mucho en una marca, pues si no tienen registro de dicha marca, cualquier persona se la podría quitar. Y eso genera una serie de debates en los cuales diciendo: ¿es acaso es una forma de evadir impuestos? ¿Por qué los que sí estamos formalizados deberíamos pagar los impuestos que realmente ayudan a todos y no solo a los que estamos formalizados? Y entra esa discusión de si deberían todos estarlo o por qué no han sido todos invitados o sido motivados a formalizarse. Porque, Mario, esta realidad, solo para que nuestros amigos tengan un marco de referencia, del abril a junio, en el estudio que hizo ENEIC del INE del 2025, se reporta que la economía informal es 66.2%. Estamos hablando 2 de cada 3 comercios son o están en el ecosistema de la informalidad. Sí, ellos hablan del concepto de la informalidad del empleo, que es donde se está platicando de son personas que, por ejemplo, trabajan por contrato, por trato, pero no tienen ni siquiera un documento formal para evidenciar cuáles son las condiciones que están trabajando en esta informalidad. Pero ¿qué tal si empezamos platicando, César, de qué es la diferencia entre formal e informal? Ustedes saben que nos encanta hablar de conceptos, así que, César, ¿qué tal si les das los conceptos de formalidad e informalidad? Déjame que empiece con el tema del empleo informal, porque podemos decir un empleo informal y un negocio informal, que si bien parecen lo mismo, tienen sus buenas variaciones. Y la primera, en el caso del empleo, son aquellos que trabajan sin ningún tipo de protección social, no hay ninguna garantía de que se les esté pagando el salario mínimo establecido por ley en un país. Seguro hoy social. Te pago, no te pago, no tienes prestaciones, no te doy liquidación. Es decir, básicamente es un trato verbal: si lo querés lo tomas y si no te vas, y básicamente ahí termina. Y tienes mucha incertidumbre porque no tienes garantía ni de cuánto tiempo va a ser ese contrato, ni necesariamente que vas a estar haciendo lo que haces hoy, mañana o pasado. Y como ya lo vimos, una buena cantidad de las personas que están laborando activamente, buena parte están dentro de este rubro. Ahora, en el caso que me preguntabas, en el negocio informal, pues son los que no se encuentran ningún registro formal
y obviamente no están tributando, no están generando facturas y realmente venden a aquella persona que está dispuesta a recibir ese producto sin necesidad de exigirle o pedirle una factura o más. Entonces, ambos casos están en la informalidad. Ojo que nosotros no estamos diciendo nada en contra de las personas que están tratando de ganarse la vida de una forma. Simple y sencillamente es una realidad. Hay que sobrevivir de alguna forma, estoy clarísimo de eso. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es, y yo sé que a César le gusta mucho el fútbol, así que voy a hacer la analogía, de que esto es como que estuvieran jugando un partido de fútbol sin árbitro. No tienen claras las reglas, no sabe quién está ganando, quién no está ganando, cómo están protegidos si en caso hay algún tipo de accidente. Pero aquí viene otra parte interesante. Todas las personas que están en la economía informal, cuando empiezan a trabajar con empresas formales, tienen una limitación porque esa empresa formal no tiene forma de registrar el pago o el gasto. ¿Esto qué quiere decir? Les va a limitar a oportunidades y principalmente al crecimiento. Y creo que vale la pena con lo que hemos estado mencionando que la informalidad per se no es una ilegalidad automática. Es decir, podemos pensar que incluso muchas de las actividades, llamemos de maleantes, es una actividad informal. O sea, hay actividades de las cuales, o incluso hay situaciones en las cuales se utilizan la formalidad para hacer cosas maliciosas. Entonces sí tenemos que tener un poco de cuidado de no automatizar, simplemente saber que existe una realidad. Y en mi caso, ojalá estuviera todo el ambiente y el ecosistema favorable como para que todos podamos contribuir a mejorar nuestro país. Hay que tomar en cuenta también, amigos, de que la informalidad va a tener un tema que es muy delicado y es que les va a limitar el acceso a productos financieros, préstamos, tarjetas de crédito, etc. ¿Por qué? Porque lo primero que les va a preguntar el banco, si ustedes tienen que abrir una cuenta para su negocio, es: necesito la patente, necesito los estados financieros, necesito su RTU, que es la inscripción ante la SAT. Y toda esa información se genera cuando ya estamos formales. De hecho, Mario, déjame que ligeramente esté en desacuerdo, ligeramente. Porque si bien estas personas no van a tener acceso a las instituciones bancarias reguladas, ahí viene el mercado secundario, en el cual vienen los... pero el costo va a ser muy diferente. Por supuesto, pero va a existir. Va a existir. O sea, va a existir aquella persona que va a estar dispuesta a una tasa de interés muy alta o incluso unas consecuencias muy diferentes si no llegas a pagarle lo estipulado. Y eso es lo que realmente de alguna forma son consecuencias de la informalidad que me gustaría, Mario, que aprovecháramos a conversar un poco previo a ver las consecuencias, ver un poco las causas, que es aquellas razones por las cuales hay empleo y comercio en la informalidad. Yo tengo un estudio que realizamos cuando estaba trabajando en la Asociación de Gerentes de Guatemala sobre muchas personas en el extranjero dicen que Guatemala es uno de los países de mayor emprendimiento, pero aquí viene la parte interesante. Cuando hacemos un doble clic a ese emprendimiento, la mayoría del emprendimiento es autoempleo y autoempleo para sobrevivencia. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Mucho de la informalidad es: me quedo sin trabajo, algo tengo que hacer para poder comer. Y si no trabajo, no como. Entonces empieza el concepto de informalidad porque es una forma rápida de poder tratar de generar ingresos, porque de algo tiene que comer mi familia. De hecho, si lo querés todavía subir un peldaño más, me molesta porque de alguna forma yo también me considero un asesor, pero dicen que cuando te despiden de tu trabajo o estás sin trabajo, rápido sos un asesor. O sea, inmediatamente ya estás... O emprendedor. Ya estás colocado, o emprendedor. Sí. Cualquiera de las dos, y realmente es una forma diferente de decir que en este momento no tengo un trabajo fijo. Pero la supervivencia, sin lugar a dudas, es el principal motor. Yo debo de comer hoy y mi futuro no es a fin de mes. Mi futuro son 24 horas. Inclusive te diría que también el hecho de que como estás buscando sobrevivir, vas a tener ingresos muy erráticos. Vas a tener ingresos que no necesariamente tenías hoy o tienes mañana. Y obviamente el no tener acceso a capital porque estás en un modelo de sobrevivencia te va a limitar a poder tener el costo, porque formalizar tiene un costo, e inclusive acceso a esos productos financieros que tal vez le ayudarían para su sobrevivencia. De hecho, vos tocaste, creo yo, que una causa adicional de lo que es la complejidad de los trámites, de los costos. Estás hablando que buena parte, y no estoy generalizando ni discriminando de ninguna forma, pero podrán haber muchos que están en la economía informal que no saben leer, que no saben escribir, quizás no se han registrado nunca y no tienen un documento de identificación. ¿Y cómo van a poder formalizarse si no tienen esas facilidades
Estoy obviamente poniéndome en el caso más extremo, pero en países como Guatemala y muchos de Latinoamérica, esa es una realidad bastante abundante. Y te diría de que como complemento, muchas personas no se formalizan porque tienen miedo a la superintendencia tributaria, porque creen que en el momento de formalizarse les va a llegar una auditoría, por ejemplo, y eso no es cierto. Otros que también tienen miedo a los trámites para poder formalizarse porque no solo tienen un concepto de que es un costo elevado, que cada día es menor, pero también hay un costo asociado a la formalización en el concepto de mantener un récord o un archivo de todas las transacciones para poder generar así tus impuestos. Entonces hay un costo de contador, un costo de administración y eso, de nuevo amigos, no todo es así. Para formalizarse no hay que pensar que tiene que ser un gran gasto si se hace básico y se hace formal de una forma sencilla. Si te quieres complicar, puedes subir tus costos. De hecho, Mario, estás tocando un tema que me gustaría que lo profundizaras, que son el tema de los incentivos y la cultura. Porque nosotros pensamos que, por ejemplo, en Guatemala, que todos hablan español. Y quizás lo único que se habla en determinadas regiones es una lengua. ¿Y cómo vas a llevar una contabilidad si apenas podés hablar español ligeramente? Y toda la documentación de la superintendencia, que ahora ya no es así, pero antes existía solo en español, por ejemplo. Ahora ya está diversificado. Ya están empezando, pero igual hay muchos de los lenguajes que hacen en Guatemala que no necesariamente le están trabajando. Entonces, hay un tema cultural también, hasta del concepto de lo que platicamos con el tema del presupuesto de la nación. ¿Qué retorno voy a tener? Si yo voy a dar parte de mis ingresos al Estado, ¿qué retorno voy a tener de esos impuestos? Haciéndolo? ¿En qué gano yo o en qué gana mi comunidad por yo estar generando este impuesto adicional? Y es un cuestionamiento interesante, Mario, porque imagina que no es que vas a ganar algo, sino al contrario, voy a recibir menos. Entonces no vas a tener el incentivo de formalizarte. No veo por qué deba yo formalizarme cuando realmente no estoy viendo que me está beneficiando en alguna medida y tampoco veo que eso se está viendo reflejado tampoco en mi entorno. Entonces, hay que ver también cuando nosotros queremos, o se dice, que hay que formalizar a más negocios o a más personas, bueno, ¿tenemos los incentivos adecuados para que eso suceda? Tenemos los procesos, los incentivos, la información accesible para que sea y menos tramitología para poder hacerlo. Porque si no, lo que pasa es de que llega un proceso donde las personas sienten que hasta es un tema de inequidad. ¿Por qué? ¿Por qué los otros sí están informales y por qué no yo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos formales pueden caer en la informalidad porque sienten que es una competencia desleal. Voy a poner un ejemplo. Sí. Dos productores de vasijas, uno está facturando, el otro no. Este es más caro. ¿Por qué? Porque tiene impuestos sobre la renta y tiene IVA y tiene toda la formalidad. Está pagando el salario mínimo a sus empleados. Versus el otro que está pagando posiblemente diferente. Entonces se vuelve hasta una competencia desleal, si queremos llamarlo así. Y no vamos a entrar al tema de contrabando porque esa es otra historia. Que de alguna forma, a pesar de que no vamos a entrar a ese tema, pasa a ser una economía informal que está afectando a aquel que está tratando de tener, llevar todas las de ley, por decirlo de alguna forma. Pero entonces les hago una pregunta, amigos. Si ustedes están en el mundo informal y se van a formalizar, ¿qué es lo que más los limita? ¿El costo, la información del trámite o el miedo? O todas las anteriores y sumadas. Porque al final de cuentas nosotros tenemos que saberlo, porque a veces es muy fácil decir todos tenemos que estar formalizados, sí, pero hay factores que vale la pena poder considerar y hay que dar pasos para poderlo hacer. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de una institución bancaria en la cual pone cajeros automáticos en el idioma de las personas del lugar, incluso lo pone de una forma visual, ni siquiera te tengan que leer absolutamente nada, en la cual hacen préstamos, que son préstamos del mismo día, porque lo sacan el dinero a las 4 de la mañana que no se ha abierto ninguna agencia, para poder hacer su compraventa de los productos que tienen y a las 8 de la mañana están llegando a pagar su préstamo junto con los intereses. Es decir, sí se puede hacer, pero que hay que entender la cultura y los incentivos para poderlo lograr. Una de las cosas que tenemos que considerar es a quién le afecta el concepto de la informalidad, especialmente el empleo informal. El primero es a las personas, a los trabajadores, no tienen una protección. Recuerdo muy bien que platicábamos de que escuchamos un dato que nos dio en su momento el presidente del Seguro Social, que decía que más de la mitad de la población de Guatemala está a una enfermedad de entrar a la extrema pobreza. Entonces, ¿qué pasa con la informalidad? Si me enfermo, soy el único que genera ingresos en la familia probablemente, y si no estoy protegido, ¿con qué voy a pagar las medicinas? Entonces, ese es uno de los factores que afecta la informalidad. Informalidad seguramente con el tema de salud y también con el tema de la brecha de ingresos.
porque efectivamente va a ser mayor la relación de ingresos por aquellas personas que están llamemos un formato formal o negocios que estén formales que aquellas personas que pues no cuentan con ese beneficio de la formalidad, están a las expensas de tener ingresos muy inferiores quizás a los que sí están en la formalidad. Si ustedes quieren escuchar una muy buena discusión que tuvimos César y yo, ¿qué tal si buscan en la página de TV Azteca Guate el episodio de Conciencia Económica sobre el salario mínimo? El salario mínimo debería ser nacional, debería estar sectorizado, cuál es el mínimo, debería estar amarrado a la canasta básica. Bueno. Ese es uno de los que les recomendaría que puedan buscarnos en la página de TV Azteca Guate y nos manden sus comentarios. Definitivamente le animamos a que lo escuche. Yo sé que ese programa fue algo controversial y tuvimos una bonita discusión en cuanto a si debería o no debería haber un salario mínimo, porque de alguna forma, te lo voy a poner así y solo para animar a los amigos a que busquen el programa, ¿qué es mejor? ¿Tener un ingreso o no tener ninguno? Esa es una discusión para la informalidad. Prefiero tener exacto. algo de ingreso o porque no voy a llegar al salario mínimo, no contrato a alguien. Entonces ahí empieza la discusión si es que tu modelo de negocio es una suficientemente discusión rentable. de sobrevivencia, como bien lo estabas vos mencionando. No es Tal yo cual. quiero tener un retorno superior a mi hora hombre. No, es si no hago esto no como. Y si no hago esto no comen mis hijos. Entonces ahí la situación cambia un poco. Pero también, Mario, hay un impacto hacia los negocios. ¿Qué te parece si conversamos un poco sobre ese impacto ya no hacia la persona, sino al negocio? El negocio va a tener un reto muy grande que es el crecimiento. ¿Por qué? Porque va a limitarle el acceso a lo que es el crédito, le va a limitar el acceso a poder venderle a empresas que necesitan una factura formal, porque si no las empresas se quedan con un gasto no deducible y les sale muy caro, es casi 30% más del costo incremental. Pero también lo que va a pasar es que si algún día ustedes quisieran vender este negocio, ¿cómo lo van a vender si no tienen ningún tipo de documento formal y registrado para saber cuánto vale la empresa o no? Entonces ya vemos que afecta a las personas, afecta a los comercios o a los negocios, pero no son los únicos dos afectados. También el Estado tiene una parte en esta repercusión económica. ¿Por qué? Porque no está recaudando impuestos de toda la economía informal o como le pusimos la economía paralela. Y si no hay esa cantidad de impuestos, pues tampoco puede haber los recursos suficientes. Estamos pensando que van a ser bien gestionados, administrados y demás para poderlos invertir en infraestructura, en educación, en salud, en tantas cosas que y genera la competencia desleal que hablábamos, porque unos sí pagan, otros no pagan, e inclusive se puede generar esa dualidad de economía donde hay una formal y una informal. Y ahí es donde realmente como consumidores tenemos esa disyuntiva de qué es lo que vamos a poder consumir, porque no tenemos esa certeza gracias a esas variables que juegan en el mercado. Ojo, y así es el 66% de la economía informal en nuestro país y así será muy similar en toda Latinoamérica. Vamos a ir a una breve pausa donde usted va a escuchar mensajes que van a ser importantes y valiosos para usted y regresamos en breve con este tema donde estamos conversando sobre la informalidad. Regresamos en breve. Estamos conversando sobre lo que es la economía informal, no si usted es formal o informal, sino básicamente cómo está ejerciendo su actividad productiva y esperamos que le esté agregando valor. El objetivo, como siempre, del programa es poder tener estos conceptos que se oyen rimbombantes, trasladarlos de una forma muy sencilla, fácil de entender y principalmente que nosotros agarremos, como es el nombre del programa, conciencia económica. Pero Mario, ¿qué te parece si conversamos ahora en esta parte final del programa? Porque alguien no debería formalizarse. Y yo creo que vos querés hacer un ejercicio. Sí, son unos mitos. Entonces yo te voy a pedir que haga la pregunta de lo que es los mitos de por qué las personas no deberían de formalizarse y yo te voy a contestar la realidad de lo que está sucediendo. Bueno, déjame que entonces arranquemos con el mito número 1. Formalizarse es solo para las empresas grandes. Bonito mito. Bueno, y la respuesta es que la formalización no es blanco o negro. Existen diferentes niveles de formalización. No desde el inicio. Si eres un pequeño contribuyente, tienes que tener toda la contabilidad con auditorías externas. Hay pasos y si ustedes quieren formalizarse, pueden empezar con una formalización básica e ir creciendo en su complejidad, así como crece el negocio. Me parece genial. Y yo les podría decir a todos los pequeños diciendo este primer mito. Trate de formalizarse.
se va a abrir puertas que en la informalidad no se le van a abrir, de empresas que sí necesitan poder trabajar con empresas que están en la formalidad. Vamos con el siguiente mito. ¡Hala! Este está bueno y lo vamos a hacer coloquialmente pensando en Guatemala. Si me formalizo, la SAT me va a caer o me va a perseguir auditar. la SAT. Así que... Bueno, primero que todo tienen que estar claros que la SAT tiene sus limitaciones de tiempo y seguramente está llevando un control más estricto en las personas que más aportan. Así que estén tranquilos de que si ustedes están en proceso de formalización, van a poder hacerlo. La SAT ha hecho un gran esfuerzo en poder tratar de informar y dar capacitación. También, si ustedes asesórense bien a la hora de formalizar, porque si escogen el régimen correcto y producen la información necesaria, ustedes van a estar tranquilos. Y aunque si llegara a caerle en la SAT, de todos modos, ha pasado mucho, por lo menos en mis empresas, han pasado varias veces que nos ha caído la SAT, pero el que nada debe, nada teme. Así que pasó el proceso, revisó y no tuvimos ningún problema. De hecho, le voy a decir que si ustedes como yo, que no muy entendemos el tema impositivo, a cada rato estoy preguntándole a Mario qué es lo que él hace o qué me recomienda hacer, tercerícelo. Así como hicimos un programa anterior hablando sobre la intermediación, contrate a alguien que lo ayude a tener todos sus libros en orden si eso es lo que a usted le preocupa para formalizarse. Y vamos con el tercer mito que queremos compartir ahora con usted. La factura electrónica es imposible. Entendía cuando yo tenía que escribir la factura, pero en la factura electrónica definitivamente eso no se puede hacer. Se lo voy a poner muy sencillo. Si usted sabe jugar un juego en su celular, sabe hacer facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque una vez que usted se registra, que el registro es muy sencillo, pone información básica como que estuviera ingresando a cualquier plataforma electrónica, lo único que tiene que hacer es ingresar en servicios tributarios, entrar a la parte de la factura electrónica, mete el NIT del cliente, la ciudad, el registro de qué es y el número y ya está. Solo lo certifica y ya tiene su factura electrónica. Y para mi persona que le digo que no me gusta mucho, no soy muy hábil para ese tipo de situaciones, es súper fácil, es usar una aplicación, una app, donde lo hace todo desde su celular, bastante sencillo. Así que ya le compartimos esos 3 mitos para que usted vaya teniendo esa conciencia económica sobre este tema. Pero Mario, hablemos un poco de los beneficios de formalizarse, porque estamos animando a la formalización, pero hay por lo menos 3 beneficios principales que nosotros hemos trabajado para compartir con usted el día de hoy. ¿Por qué no nos mencionás estos 3 beneficios? Los 3 es primero, es un acceso de mejora de ingresos o a tu bolsillo, donde lo que vamos a poder tener es tener acceso a créditos, tener acceso a venderle a empresas que son formales y le exigen la formalidad, o inclusive poder llevar un mejor control de nuestro negocio porque vamos al registro. El segundo es beneficio de crecimiento, te abre la puerta a más clientes cuando eres formal porque tienes mayor credibilidad. Y tercero es el beneficio de la protección de no solo sanciones o multas que pudiera existir, sino también protección a tus colaboradores, a tu familia laboral, llamémosle, que le estás dando el beneficio de poder accesar al seguro social. ¿Y qué pensás, Mario, ya para cerrar? Que creo que eso sería un programa completo que podríamos conversar sobre este tema. ¿Cómo mirás que en Guatemala tenemos rutas viables para poder formalizar o un camino de gatear, caminar, correr, es decir, de paso pequeño a un paso más sofisticado? ¿Crees que es viable? Es viable y les quiero contar de que ahora existen muchísimas plataformas de ayuda para poder formalizarse, aparte de que en la superintendencia, en la SAT, pueden entrar a su página web. Existen también formas de hacerlo fácil, simple y con bajo costo, que esa es una de las cosas que ha cambiado en los últimos 10 años en Guatemala. Podemos decir que, por ponerlo en algún orden quizás, es que hay como una primera ruta, que es una formalización mínima, viable. Básica, es tener un registro, el RTU y un NIT, si queremos verlo así. Ya ahí ya podemos decir que ya estamos dando ese gatear. Así es, ese es el primer paso, es tener una presencia ante la superintendencia tributaria. Ahora vamos al caminar. Eso es donde ya empiezas a un modelo de formalización comercial, donde ya empiezas a definir qué tipo de empresa eres, qué tipo de comercio, régimen de... ¡Factura! ¿Qué facturas? Etcétera. Y eso nos llevaría a un tercero, Mario, que o sea, vamos a gatear, caminar, ahora correr, incluso puedes tener lo que para unos podría ser un desafío que se mira enorme, pero me imagino que cuando ya hiciste la ruta 1, pasaste la ruta 2, la tercera comienza a no ser tan difícil, que viene a ser, pues me refiero no arrancar de cero, estamos hablando de gatear, caminar, correr, ya estamos corriendo acá.
que es la formalización laboral, que sé que es algo que a vos te apasiona y podríamos hablar horas de ese tema con vos. La formalización laboral es cuando ya tienes contratos laborales, cuando ya estás registrado en el IX, en el IRTRA y todas estas instituciones que le dan beneficio a tus colaboradores, pagas el salario mínimo, tienes las prestaciones de ley. Y le voy a ser sincero, no hay mejor regalo para una persona que trabaja en la informalidad pasar a la formalidad, para darle la garantía y tranquilidad que con una enfermedad no van a llegar a la extrema pobreza. No sé, vos tenés mucha experiencia más que yo en el tema, en esta ruta 3 que le hemos dicho, la parte de correr la formalización laboral, es que muchas veces las personas se sienten agradecidas ya con el tema de tener X. O sea, ya tener acceso a través de la formalidad al seguro social ya es un valor agregado enorme, más allá también de los ingresos que ya están generando. Rompes el concepto de que si yo no trabajo no generamos nada de ingresos. Y es sobrevivencia para ti y para tu familia. Fantástico. Así que bueno, estamos llegando al final de este programa donde hemos conversado un poco sobre lo que es el tema de la informalidad o lo que se ha llamado esa economía paralela, en el cual pues no pretendemos decirle que esto sea bueno o malo, sino darle a usted una conciencia económica sobre este tema. Así que nos despedimos en nombre de mi amigo coanfitrión Mario López Salguero y su servidor César Tánchez. Esperamos contar con usted la próxima semana aquí en TV Azteca Guate. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.